Hola, bienvenidos a TechChat, el canal donde hablamos de energía, ingeniería y sostenibilidad. Bien, continuamos con la serie termodinámica para ingenieros. En este momento ya hemos cubierto todos los contenidos que estaban previstos para el módulo 1 y vamos a empezar entonces con el módulo 2. Tiene contemplado el módulo 2 un marco teórico que es lógico y ya les expliqué por qué la importancia de conocer la teoría de cada uno de los contenidos que vamos a desarrollar. Y luego vamos a ver la primera ley tanto para sistemas, para volumen de control en flujo estable, y para volúmenes de control en flujo uniforme, estado uniforme. Eh, Miren, este segundo módulo es muy importante. Aquí nos vamos a adentrar realmente en la sustancia del curso de termodinámica y vamos a empezar a hablar de mecanismos y sistemas que nosotros, la especie humana, ha desarrollado para satisfacer sus necesidades. De manera que este contenido los va a adentrar en el mundo de la ingeniería, aun cuando los ejercicios que vamos a hacer eh, están tienen algunas simplificaciones. Esas simplificaciones también se toman al momento de diseñar o de concebir alguna idea de solución o de alternativa de solución a alguna situación. Entonces, las simplificaciones que vamos a hacer en esta parte de la materia no son descabelladas y no los aleja de la realidad. Entonces, los invito a poner mucha atención, a revisar todos y cada uno de los conceptos y vamos a desarrollar ejercicios muy parecidos a los que ya hemos venido haciendo, pero en esta ocasión le vamos a añadir todo lo correspondiente a la primera ley de la termodinámica. Bien, continuamos. Vamos a hacer un breve repaso de lo que fue el módulo 1. Si se acuerdan, pues empezamos con la definición de termodinámica y dijimos que la termodinámica era la ciencia de la energía. Entonces la termodinámica, el objetivo fundamental de la termodinámica es la energía. ¿Y por qué nos interesa la energía? Bien, porque la energía es la capacidad para producir cambios. ¿Cambios? ¿Cómo es eso de cambios? Bueno, cambios que vienen a satisfacer las necesidades de nosotros los seres humanos. ¿Ok? Y entonces la pregunta lógica es, ¿dónde está esa energía? Esa energía se encuentra contenida en la masa de las sustancias. ¿Ok? De ahí que entonces nosotros hubiéramos dicho que íbamos a tomar una parte del universo, una sustancia cualquiera, que la vamos a llamar A, y esa sustancia o esa parte del universo que tomamos, le asignamos una frontera que puede ser real o imaginaria, pero esa frontera es muy importante porque divide al universo, lo divide en dos. ¿Lo divide en qué? En el sistema, que es lo que nos interesa estudiar, y en los que está al otro lado del límite o del límite del sistema es los alrededores. Entonces ahora tenemos un universo que es, aun cuando sigue siendo único, para efectos de lo que nos interesa, está constituido por el sistema y los alrededores. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos interesa del sistema? Vamos a ver. Hasta este momento de lo que hemos visto, nos interesaba la energía contenida o almacenada en la masa que representaba el sistema. A esa energía le llamábamos energías estáticas del sistema. La suma de todas esas energías microscópicas, le dimos el nombre de energía interna. A manera de repaso, esas energías microscópicas tenían que ver pues con la estructura del sistema y su actividad molecular y enumeramos 4 formas de energías microscópicas. Entonces, la primera de ellas fue la energía sensible y está relacionada entonces con la energía cinética de las moléculas y se mide a través de la temperatura. Luego hablamos de la energía latente y está relacionado con las fuerzas de atracción de las moléculas y está definida por la fase en la que se encuentra la sustancia homogénea. Es importante decir que en este momento de la materia solamente hemos hablado de
de sistemas homogéneos en estructura física, ¿ok? Las fases de las que hablamos fue líquido, sólido y vapor. No, hasta este momento son las tres fases que hemos visto. No nos hemos complicado la existencia con otras fases o otro grupo de estados termodinámicos que han recibido eh, el nombre de otras fases. No forma parte en este momento de nuestros objetivos. Bien, la tercera energía microscópica que identificamos fue la energía química y que está asociada a los enlaces atómicos, los cuales pueden destruirse para formar otras moléculas, ¿ok? El caso característico, el proceso característico de esta que representa la energía química son los procesos de combustión. Finalmente, hablamos de la energía nuclear y tiene que ver con los enlaces dentro del núcleo del átomo. Dijimos, reconocemos que existe, pero también dijimos que no forma parte de los objetivos de este curso de termodinámica. ¿Ok? Bien, entonces fíjense, estamos diciendo que hasta este momento hemos visto el sistema y las energías estáticas o la energía almacenada en ese sistema. Bien, existe otro tipo de energía que lo vamos a llamar, así como existe energía estática, pues existirán unas formas dinámicas de la energía, ¿ok? Y son formas que no están almacenadas en el sistema que nos interesa. A esas formas dinámicas de energía se les da el nombre de interacciones de energía. Vamos a reconocer solamente tres tipos de interacciones de energía en un sistema, ¿ok? Un sistema como el que tenemos en este momento allí. La primera la primera interacción de energía se llama transferencia de calor y es la que tiene lugar como consecuencia de una diferencia de temperaturas. Si tenemos, en el caso de lo que estamos mostrando aquí, de que tenemos una frontera que permite la transferencia de energía en forma de calor y los alrededores están a una temperatura superior a la temperatura del sistema, entonces ocurre que va a fluir energía desde los alrededores hacia el sistema y esa transferencia de energía en forma de calor tiene un código tiene una convención de signos. Entonces, al calor que ingresa al sistema va a ser un calor mayor que cero o un calor positivo. Si el calor es saliendo, atraviesa el límite del sistema, pero esta vez saliendo, no entrando, quiere decir pues que la temperatura del sistema es mayor que la temperatura de los alrededores. Luego la energía va a fluir hacia los alrededores. A ese tipo de transferencia de energía en forma de calor se le asigna un signo negativo. El otro mecanismo de transferencia de energía que vamos a reconocer, o la otra interacción de energía, es el trabajo. El trabajo tiene una convención de signos que si el trabajo ingresa al sistema, o sea, si los alrededores están haciendo trabajo sobre el sistema, ese trabajo va a ser de signo negativo. Y si es el sistema el que hace el trabajo sobre los alrededores, pues eso va a ser un trabajo positivo. Estas dos transferencias, estas dos interacciones de energía se cumplen para todos los tipos de sistemas que ya mencionamos cuando definimos sistemas. Recuerden que hablamos de sistemas cerrados y sistemas abiertos. ¿Ok? En general, pues sistemas. Entonces, la transferencia de calor y el trabajo sirven tanto para sistemas cerrados como para sistemas abiertos. Pero hay una tercera interacción de energía que es la transferencia de masa. Y esa transferencia de masa tiene que ver o es exclusiva de los sistemas abiertos, a manera de hacerlo más cómodo para el momento de hablar. A los sistemas cerrados le llamamos simplemente sistemas y a los sistemas abiertos le llamamos volumen de control. Entonces, en este momento estoy reconociendo que existe una interacción de energía llamada flujo de masa y que es exclusiva de la parte de los volúmenes de control. ¿Qué ocurre? Que en este apartado, en esta parte de la materia, no vamos a hablar todavía del flujo de masa.
es el punto siguiente que vamos a abordar, ¿ok? Bien, hablemos del calor entonces. Entonces, se define calor como la transferencia de energía entre los sistemas, debido única y exclusivamente a una diferencia de temperaturas, ¿ok? Así se identifica. Algunas consideraciones que hay que hacer al calor. Primero, el calor, como es una forma de transferir energía, pues tiene unidades de energía, ¿ok? El calor transferido durante el proceso entre dos estados 1 y 2 se denota como calor 1 a 2 o solo Q, ¿ok? Ya les voy a decir, fíjense aquí que aquí está la expresión, dice calor de 1 a 2 es igual a Q, y esto es igual a la integral de 1 a 2 de la diferencial inexacta del calor. Y esto, fíjense que aquí dice que es diferente a delta Q. ¿Por qué? Porque el operador delta se utiliza para diferenciales exactas, es decir, entre estados termodinámicos. La variación de entalpía o variación de energía interna, porque estamos tomando en cuenta las propiedades. En este caso, el calor es el calor depende del proceso y no existe calor en un punto determinado. Entonces, existe calor en un estado 1 y un estado 2, pero no existe calor ni en 1 ni en 2, solamente existe calor en el proceso. Por eso entonces se denota como, matemáticamente hablando, como la diferencial inexacta de Q. ¿Ok? Bien. Bien, también podemos expresar el calor como una tasa de transferencia de calor. Cuando hablo de tasa, me estoy refiriendo a la variación de esa variable respecto del tiempo. Y se denota como Q punto. Fíjense entonces que el calor va a ser la integral en el tiempo de Q punto diferencial de tiempo. Para que continúe siendo las unidades de kilojoules. ¿Ok? Bien, si el calor permanece constante, pues sale de la integral y se puede expresar el calor como Q punto por delta T. ¿Okay? El tiempo si es una diferencial exacta. Siguiendo la misma nomenclatura de las propiedades específicas, no siendo esto una propiedad, pero sigue la misma simbología. Cuando se está hablando de calor por unidad de masa, es como si fuera algo específico, entonces el calor se denota con la letra de la propiedad, como si fuera una propiedad extensiva, entonces pasa de mayúscula a minúscula, ¿ok? Ojo, no estoy diciendo que el calor sea una propiedad extensiva ni intensiva, estoy diciendo que para efectos de la nomenclatura, el calor por unidad de masa se denota con la misma letra Q, pero en esta ocasión en minúsculo, como ocurre con el volumen específico, con la energía interna específica, con la entropía específica. ¿Ok? Bien, hablemos de cómo se transfiere el calor. Los mecanismos de transferencia de calor. Existen tres. El primero es la conducción y se refiere a la transferencia de energía a través de un material. Ocurre en sólidos. Fíjense que en el caso de esta ilustración, de esta olla, la conducción tiene lugar en el mango de la olla. Es como se transfiere el calor a lo largo de todo el sólido que es el mango de esa olla. El otro mecanismo de transferencia de calor es la convección y tiene lugar por intermedio de un fluido. Puede ocurrir tanto en líquidos como en gases. Entonces, es como se transfiere el calor. En este caso, voy a decir que lo que se está calentando allí es agua, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se transfiere el calor desde el fondo de la olla a el agua? Una vez que la energía ya supera la interfase de la olla y el agua, cómo se transfiere a lo largo del agua, ese mecanismo de transferencia de energía en forma de calor se llama convección. Y la tercera forma como se transmite la energía en forma de calor es el mecanismo que se conoce como radiación. Y tiene lugar o es debida a la emisión de ondas electromagnéticas. El caso más característico es la energía que nosotros recibimos del Sol. Esa energía que recibimos es estrictamente por radiación. Ahora bien,
Cada uno de estos tres mecanismos representa una línea profesional. En termodinámica, en este curso básico de termodinámica, estamos reconociendo que existen, pero no es objetivo de este curso adentrarnos en las particularidades de cada uno de estos temas. Entonces, se los estoy mostrando para que sepan que existen y seguramente a los que estudian ingeniería mecánica van a tener un curso de transferencia de calor donde van a hablar de manera más extensa y detallada de conducción, convección y radiación. ¿Ok? Bien, hablemos de trabajo. Desde el punto de vista físico, se dice que existe trabajo cuando una fuerza actúa sobre un cuerpo y provoca el desplazamiento de este a una distancia determinada. Este es el concepto de trabajo que ustedes tienen desde su curso de física. ¿Ok? Ahora, en termodinámica, el trabajo se calcula a partir de fuerzas exteriores superficiales. ¿Qué quiere decir esa? Esas fuerzas exteriores superficiales son las fuerzas que atraviesan el límite del sistema. Entonces, el trabajo se calcula como la integral menos la integral del vector fuerzas externas por el diferencial de desplazamiento también como vector. ¿Ok? Y el signo negativo quiere decir simplemente que el trabajo visto desde el sistema tiene el sentido, el signo contrario al trabajo que ejerce o recibe los alrededores. ¿Ok? ¿Pero qué es esto? Bueno, supongamos que tenemos un plano como el que se muestra, está referenciado a un eje coordenado que voy a llamar X, y tenemos un cuerpo que está siendo empujado por una fuerza F. A ese momento le vamos a llamar momento 1, ¿ok? Entonces, cuando esa fuerza alcanza un tamaño tal que es capaz de ocasionar el movimiento del cuerpo y efectivamente moverlo, pues entonces desde una posición 1 hasta una posición 2, pues se dice que en el trayecto o en el proceso de movilización de 1 a 2 hubo trabajo. Para recordar la convención de signos, es trabajo que entra, es negativo. En este caso, el trabajo que está recibiendo esa masa, que es en este caso nuestro sistema, debería ser un trabajo negativo. Pero bueno, fíjense que entonces se escribe trabajo de 1 a 2. No existe trabajo en 1 ni trabajo en 2. Existe trabajo en el proceso. Y del mismo modo que el calor, es la integral de 1 a 2 de la diferencial inexacta de trabajo. Fíjense que esto vamos a decir que es distinto a delta de trabajo. No existe delta de trabajo porque el operador delta está asociado a diferenciales exactas y en este caso es una diferencial inexacta. Bien, vamos a hablar entonces de un tipo de trabajo particular que se usa mucho en termodinámica, que es el trabajo internamente reversible. Es un caso especial en el que puede calcularse el trabajo como el producto de una propiedad intensiva y una extensiva. Eso es muy importante porque entonces tenemos una forma de calcular el trabajo en función de las propiedades del sistema, que es lo que nos interesa. Entonces, tiene su condicionado. Se requiere que el proceso sea, primero, cuasi estático y segundo, que no tenga efectos disipantes. Respecto a esos efectos disipantes, en este momento solamente me voy a referir a que normalmente vamos a considerar que los procesos en los que analicemos no va a existir fuerza de fricción. Existen muchos otros efectos disipantes, pero que en este momento, a estas alturas de la materia, no vamos a abordar. Cuando veamos segunda ley de la termodinámica, lo vamos a nombrar más detalladamente. Entonces, un ejemplo es el trabajo de expansión. Supongamos que tenemos un arreglo cilindro-pistón como el que se muestra. Entonces, existirá trabajo si el pistón se mueve desde una posición 1 hasta una posición 2. Fíjense que si hacemos un diagrama de cuerpo libre del pistón en las fuerzas que se mueven en la horizontal, pues queda que la presión por el área del pistón del lado de la sustancia de nuestro sistema es igual a la presión externa por el área del pistón. Entonces, en este caso podemos decir que la presión externa en todo momento es igual a la presión interna del sistema. ¿Ok? Entonces, por definición,
el trabajo es la presión, el efecto de la fuerza, que sería presión externa por el área, ¿ok? Y por el diferencial de X, porque el desplazamiento es en X. Fíjense que la integral esta que yo les mostré de fuerzas, del vector fuerzas externas por el vector diferencial de desplazamiento es un producto escalar. Entonces, es el módulo de la fuerza, que en este caso es presión por área, por el módulo del desplazamiento, que en este caso es diferencial de X, por el coseno de el ángulo que forman los dos vectores. En este caso, la presión, fíjense que la presión va en el sentido hacia la izquierda y el desplazamiento va a la derecha. Entonces, el ángulo que forma el vector fuerza con el vector desplazamiento es de 180 grados. Coseno de 180 menos 1. Entonces, nos queda que el trabajo va a ser igual a la presión externa por el área por el diferencial de X. Fíjense que aquí podemos decir que área por diferencial de X corresponde a un diferencial de volumen del sistema y podríamos escribir que el trabajo de 1 a 2 va a ser igual a la presión externa por el diferencial de volumen y presión externa es igual a la presión, quedando entonces que el trabajo internamente reversible es la integral de la presión por el diferencial de volumen. Entonces aquí estamos relacionando una propiedad intensiva por una propiedad extensiva. ¿Por qué es eso importante? Bueno, porque nos permite entonces, como está en función de las propiedades del sistema, podemos hacer un diagrama de fase para representar el proceso que sea que se esté cumpliendo, digamos que sea este proceso donde está el proceso a presión P y va de un estado 1 a un estado 2. ¿Cuál es la importancia de esto? Que el significado de esta integral viene siendo el área bajo la curva en un gráfico presión-volumen, ¿ok? Ese sería igual al trabajo, ¿ok? Aquí tendría que ser este volumen extensivo, o sea, será volumen por la masa para que sea trabajo completo, ¿ok? Trabajo extensivo, ¿ok? Bien, y entonces nos queda esta expresión de trabajo internamente reversible como la integral de P por el diferencial de volumen. Lo vamos a usar mucho. Bien, vamos a hablar ahora de otro tipo de trabajo, el trabajo gravitacional. Este trabajo ocurre cuando todo el sistema experimenta un cambio de altura, ¿ok? Entonces, supongamos que tenemos un sistema en un estado 1 y ese sistema está a una altura que voy a llamar Z1, referenciándolo a un sistema coordenado al que he llamado Z, y se encuentra a una altura de la referencia, en la que sea que se pone como referencia, digamos que aquí la altura es 0 y este punto está a una altura Z1 respecto de este eje, ¿ok? Entonces, bueno, el sistema se mueve desde una posición 1 hasta una posición 2, alcanzando una diferencia de altura, una Z igual a 2. ¿Ok? Fíjense que si hacemos un diagrama de cuerpo libre del sistema, pues la fuerza necesaria para levantar ese sistema, lo único que necesita contrarrestar es el efecto de la masa por la gravedad, que es el peso del sistema. ¿Ok? Por definición de trabajo, sabemos que es igual al producto escalar de las fuerzas externas por el diferencial de desplazamiento. Bueno, la fuerza externa, por el diagrama del cuerpo libre, podemos asegurar que es igual a la masa por la gravedad. El diferencial de desplazamiento, como se mueve en el sentido del eje que hemos trazado como referencia, pues va a ser diferencial de z. Y el coseno que forma el desplazamiento y la fuerza es 0 grados. ¿Ok? Al operar esto, nos queda que es igual a menos la masa por la gravedad por la diferencia de altura. Fíjense que el trabajo gravitacional es igual al cambio de energía potencial. Este signo menos lo que quiere decir es que el sistema está recibiendo trabajo. Está recibiendo trabajo. ¿Por qué? Porque para llevarlo desde una altura digamos, inferior a una altura superior, es necesario ejercer trabajo sobre el sistema y por eso da un signo negativo. ¿Ok? Bien. Otro tipo de trabajo es el trabajo traslacional. Este trabajo ocurre cuando todo el sistema experimenta un cambio de posición lineal. ¿Esto qué es?
Supongamos que tenemos un plano como el que se muestra, referenciado al eje X, que está en un estado 1 y va a una velocidad 1, la que sea. Y ese sistema se mueve hasta una posición 2 con una velocidad final distinta a la velocidad inicial. Ok, entonces, analizando esa situación, ¿qué tenemos? La definición de trabajo sigue siendo la misma. El producto escalar de las fuerzas externas por el diferencial de desplazamiento, la integral de eso. Bien, por las leyes de Newton sabemos que la fuerza externa tiene que ser necesariamente igual a masa por aceleración. Y la aceleración se define como la variación de la velocidad respecto del tiempo. Aquí, entonces, al sustituir nos queda que la fuerza externa es igual a la masa por el diferencial de velocidad por entre, o mejor dicho, la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Fíjense que aquí esta v se refiere a velocidad. Es por eso que yo intento, a veces se me olvida, pero intento que el volumen lo expreso como v con una raya en el medio para diferenciarlo, en este caso, de esta v que es velocidad. ¿Ok? Bien. El diferencial de desplazamiento coincide con el diferencial del eje que hemos tomado como referencia. Yo lo he llamado X, le puedo poner el nombre que quiera. Ok, entonces al hacer la integral, bueno, el diferencial de X aquí va a ser igual a la velocidad. Sabemos que la velocidad es igual a la derivada del desplazamiento entre el tiempo. Y aquí podemos despejar y queda que el diferencial de desplazamiento es igual a la velocidad por el diferencial de tiempo. Sustituyendo, nos queda entonces que menos la masa por diferencial de la velocidad respecto del tiempo por la velocidad por el diferencial de tiempo. El coseno del ángulo entre el desplazamiento y la velocidad pues forman 0 grados. Entonces quedando que el trabajo de 1 a 2, en este caso el trabajo traslacional, es igual a menos la integral de 1 a 2 por la masa por la velocidad por el diferencial de velocidad. Cuando integramos eso y sustituimos los límites, pues queda trabajo de 1 a 2 es igual a menos un medio de la masa por velocidad 2 al cuadrado menos velocidad 1 al cuadrado. El signo negativo representa que el sistema está recibiendo trabajo y ese trabajo traslacional normalmente le llamamos energía cinética o variación de energía cinética. ¿Ok? Ok, tenemos otro tipo de trabajo que se llama trabajo de resorte. Ojo con este porque normalmente con este se equivocan. Es muy importante que lo entiendan a perfección. ¿Ok? Entonces, este trabajo ocurre cuando un resorte experimenta una deformación. Vale. Supongamos que tenemos un resorte en una posición 1 y experimenta una deformación de 1 a 2. ¿Ok? Es importante entender lo siguiente. El trabajo de un resorte solamente se puede determinar si la deformación del resorte no supera el punto de fluencia del material del resorte. Es decir, que se encuentra en la zona elástica del material. ¿Qué es esto? Vamos a ver. Fíjense, yo me imagino que ustedes ya han visto algún curso de ciencias de los materiales o similar y ya conocen lo que es la curva de esfuerzo de deformación. Entonces, en esta curva de esfuerzo de deformación se identifican dos áreas, una zona elástica y una zona plástica. Entonces, si la deformación que experimenta el resorte no supera una deformación tal que se caiga en la zona plástica, es decir, que nos vamos a mantener en la zona de deformación elástica, podemos entonces calcular la fuerza de reacción del resorte ante una fuerza externa. ¿Ok? Si se supera ese punto, ya si caemos en deformación plástica, no podemos aplicar este análisis. ¿Está bien? Entonces, es normal que ustedes escuchen que el resorte no supera su límite elástico, lo cual quiere decir entonces que se está moviendo el proceso, se está moviendo en una zona donde el resorte no supera el límite elástico, y eso lo que quiere decir es que una vez que al resorte en este caso, se le aplica una fuerza y ocurre una deformación, si la fuerza termina, el resorte restituye su condición. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? ¿Por qué digo todo esto? Bueno, para
para explicar que la fuerza del resorte va a ser igual a una constante por la deformación del resorte. Entonces, la constante es la constante elástica del resorte y la deformación también es elástica del resorte. Esta deformación tiene que estar acotada en esta zona azul. ¿Ok? Bien, eso como introducción. Entonces, vamos a hablar del trabajo del resorte. Tenemos un resorte en un estado 1 con una deformación, alguna deformación, no importa. Y va hasta una deformación 2, lo que da lugar a hay una variación de la deformación desde 1 hasta 2. ¿Cómo cuantificamos el trabajo asociado a este proceso? Bueno, por definición el trabajo sigue siendo lo mismo, se cumple que va a ser siempre lo mismo, y la fuerza de exterior, si hacemos un diagrama de cuerpo libre del resorte, sabemos que la fuerza externa tiene que contrarrestar la reacción del resorte, y esa reacción es K por la deformación. Entonces podemos decir que la fuerza externa es igual a K por la deformación. Como esta deformación la vamos a referenciar a un sistema coordenado que yo he llamado I, le puedo poner el nombre que quiera, Z, X, lo que ustedes quieran, pero yo le llamé I o Y. Entonces, la fuerza externa es K por I, ¿ok? Entonces, sustituyendo el diferencial de desplazamiento, lógicamente va a estar referenciado al eje que hemos escogido, entonces diferencial de I o diferencial de Y. Al sustituir nos queda que va a ser igual a menos K por I, que es la fuerza de reacción del resorte, y diferencial de I es el diferencial de desplazamiento. Este coseno de 0, de tita, ¿cuánto vale? Bueno, el desplazamiento va en el mismo sentido de la fuerza, entonces decimos que tita vale 0 grados. El coseno de 0 es 1 y nos queda que el trabajo va a ser igual a menos 1 medio de la K por Y2 al cuadrado menos Y1 al cuadrado. Hasta ahí todo está claro. El cuidado que ustedes tienen que tener es quién es Y, quién es Y, cómo se mide Y. Bien, entonces, esta Y está medida respecto a la longitud que tendría el resorte si no estuviera aplicado sobre él una fuerza. A eso se le conoce como la longitud natural del resorte. Entonces, la I1 y la Y2 o Y1 y Y2 se miden respecto de esa longitud. ¿Okay? Y esas longitudes son las que hay que incluir en la integral. Ok, como esto es esto de los resortes, vamos a trabajar mucho con eso porque se utilizan muchísimos mecanismos, se utilizan resortes para devolverle la posición a lo que sea, una válvula, una compuerta, en este caso, o un pistón, lo que sea. Entonces es importante que ustedes entiendan perfectamente cómo se comporta y cómo analizar un resorte. Entonces, bueno, vamos a estudiar este caso particular del cilindro pistón resorte. Supongamos entonces que tenemos ese cilindro en un estado termodinámico 1, tenemos lo que es la cavidad de esa A, tiene un límite del sistema, ¿ok? Y sabemos que en el estado 1 el resorte está deformado porque supongamos que cuando el pistón está en el fondo del cilindro, el resorte se encuentra en su longitud natural, por ejemplo. Entonces sabemos que esta sería la deformación 1 para el estado 1 del resorte. ¿Está bien? ¿Qué ocurre si hacemos un diagrama de cuerpo libre? Pues vamos a ver que el pistón, ¿qué fuerzas actúan sobre el pistón en el estado 1? Pues la presión de la presión que ejerza la sustancia A contra el pistón para contrarrestar qué efecto. El efecto de la presión atmosférica y del peso y el efecto del resorte. Si hacemos un diagrama de cuerpo libre para esa condición y despejamos la presión 1 de A, porque lo que nos interesa es la sustancia, porque es la sustancia la que tiene la energía y la energía es el objetivo de la termodinámica, entonces nos queda que la presión 1 queda algo como esto, presión atmosférica más el peso del pistón entre el área más la fuerza del resorte partido área. Entonces, la fuerza del resorte, ¿a qué es igual? Es igual a K por la deformación. ¿Ok? K por la deformación entre el área. Vale. Esto es la presión 1 de A. Entonces,
La deformación, ¿a qué era igual la deformación? Para el caso, esta altura viene siendo el volumen de todo el cilindro. Como tiene una sección transversal constante, pues dividimos entre el área y nos va a dar la altura. Al sustituir esto allí, nos queda que la presión 1 de la sustancia A viene siendo igual a qué, o qué efectos tiene que contrarrestar la presión 1. Pues tiene que contrarrestar el efecto de la presión atmosférica, el efecto de presión generado por el mismo peso del pistón, más el efecto de presión originado por la fuerza del resorte, que es este tercer elemento de esta expresión. ¿Ok? Vale. Entonces, el pistón experimenta una deformación desde un estado 1 hasta un estado 2. ¿Ok? Fíjense que en el estado 2 pues vamos a tener una deformación 2 que está medida respecto de la longitud natural del resorte. Y este estado, pues el análisis es el mismo que hicimos para el estado 1, de manera que podemos asegurar que la presión 2 de A va a tener más o menos va a tener la misma forma de la expresión que hallamos para el estado 1. Entonces, simplemente sustituyendo los estados que corresponden a las propiedades que están involucradas. ¿Ok? Entonces, fíjense que nos queda esto que está aquí. Vale. Si nosotros tuviéramos un estado genérico, podemos decir que la presión de A en general va a ser igual a la presión atmosférica más el peso más el efecto del resorte, sea cual sea el volumen de A. ¿Ok? Esta expresión es genérica, es la forma como varía la presión de A con respecto al volumen. ¿Está bien? Entonces, si asumimos que el proceso es internamente reversible, pues entonces aquí en este término vamos a incluir la expresión que tenemos para la presión, y al integrar esto nos queda algo como esto que está aquí. Esta integral puede ser fastidiosa de resolver, o puede llevarlos a errores por la matemática, porque se descuidan, por lo que sea, pueden tener errores. Entonces, afortunadamente, el proceso internamente reversible nos permite representar este proceso en un diagrama de fase. ¿Ok? Y sería algo como esto. Diagrama de fase. ¿Y cuál es el significado matemático de la integral? El área bajo la curva. Entonces, el área bajo esta curva, pues tiene varias cosas que yo quiero destacar. Esta área que está allí incluye varias cosas. La energía necesaria para empujar a la presión desde 1 hasta 2. La energía necesaria para levantar el pistón desde 1 hasta 2. Normalmente los ejercicios le van a decir, determine la energía necesaria para mover el pistón contra la presión. Entonces, eso sería este término P0 más el peso del pistón entre el área. ¿Sí? Ese sería el efecto de presión que tendría que vencer el sistema. ¿Ok? Entonces, todo este producto que está acá es la energía necesaria para mover al pistón contra la presión atmosférica desde el volumen 1 hasta el volumen 2. Y viene siendo algo como esto. ¿Ok? Como el resorte tiene una deformación inicial en el estado 1, pues es este pedazo que está aquí. Sería este término, sería lo que iría aquí, ¿no? Entonces, la energía necesaria para comprimir al resorte desde el estado 1 hasta el estado 2, pues viene siendo este término que está por acá, y aquí lo tendríamos. ¿Está bien? Vale. Entonces, es importante que entiendan bien todo lo que les he explicado, repásenlo. Si no lo entienden, me escriben o lo que sea, me contactan y yo se los explico con mucho gusto. No vayan al examen sin entender esto. No lo hagan mecánico, porque si lo hacen mecánico van a fallar. Entonces, cualquier cosa me escriben y yo con mucho gusto los ayudo. ¿Ok? Bien, vamos a hablar de otro tipo de trabajo. Se llama trabajo de un proceso politrópico. Los procesos politrópicos tienen lugar
muchas veces en procesos reales de expansión y compresión de gases, se cumple pues que la presión y el volumen cumplen con una expresión que tiene esta forma. Presión por el volumen elevado a la n es igual a una constante. Cuando estemos en presencia de un proceso que cumple con esta expresión, pues entonces llamaremos a ese proceso, se le llama proceso politrópico. ¿Ok? Bien, el trabajo para este tipo de procesos se determina de la siguiente forma. Vamos a tomar la definición de trabajo para un proceso internamente reversible y simplemente pues vamos a despejar la presión de esa expresión. Nos queda que presión es igual al volumen elevado a la menos n por la constante. Al sustituirlo en la integral nos queda algo como esto. Si integramos, nos queda algo un poco así más complicado. ¿Qué hacemos con esto? Fíjense que la constante se cumple para todos los estados termodinámicos. Entonces, de manera conveniente, podemos decir que la constante va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2 elevado a la n, porque simplemente sustituir en esta expresión el estado termodinámico que nos interesa, y también se va a cumplir que va a ser igual a la presión 1 por el volumen 1 elevado a la n. Bien, si sustituimos en cada uno de los términos el valor de la constante, la expresión de la constante que nos conviene, en este caso, para este miembro nos conviene expresar a la constante como presión 2 volumen 2 a la n, y para este miembro nos interesa mostrar la constante como presión 1 volumen 1 elevado a la n. Bueno, la multiplicación de potencias de igual base, simplemente se suman los exponentes, esta n se cancela con esta n, y nos queda entonces que el trabajo de 1 a 2 es la presión 2 por el volumen 2 menos la presión 1 por el volumen 1 entre 1 menos n. Y esa es la expresión para determinar el trabajo de un proceso politrópico. Cuando estemos en presencia de un proceso politrópico, no necesitan hacer toda esta demostración, sino que pueden tomar directamente esta expresión, entendiendo y justificando que están en presencia de un proceso politrópico. ¿Ok? Bien, hablemos de otro tipo de trabajo. Este es un trabajo que no es un trabajo mecánico, ¿ok? Y se llama trabajo eléctrico. Constituye un trabajo no mecánico y se origina debido al trabajo requerido por una fuente para movilizar las cargas eléctricas por unidad de tiempo. ¿Cuál es la característica de este trabajo? De que hay una corriente atravesando el límite del sistema. ¿Ok? Entonces, por definición, esto va a cumplir con la ley de Ohm, y se sabe entonces que el trabajo eléctrico va a ser igual a la potencia por el diferencial de tiempo, y la potencia está definida como el voltaje por la intensidad de corriente. Fíjense, es bien importante que ustedes sepan a qué se refiere esta V, porque por un lado era volumen, por otro lado era velocidad, y por otro lado ahora es diferencia de voltaje o diferencia de tensión. Pero bueno, es importante que lo tengan en su mente sabiendo a qué se refiere esto. O sea, esto no es ni velocidad ni volumen, esto es tensión, diferencia de tensión, diferencia de voltaje. Bien, entonces, aquí ninguna de estas cosas da negativo, pero es importante tomar en cuenta que este trabajo entra al sistema. Fíjense, porque la corriente está entrando al sistema. Entonces, como la corriente entra al sistema, eso representa un trabajo que está entrando al sistema y tiene un signo que se debe considerar negativo. ¿Ok? Bien, estos son los tipos de trabajos de los que quería conversar. Ahora voy a hacer, a manera de resumen, vamos a hablar de las similitudes entre calor y trabajo. Son súper importantes. Tienen que aprendérselas a conciencia. Aprendérselas no de memoria, sino entenderlas, de manera que cuando estén analizando un proceso, sean capaces de decir, como el trabajo y el calor es tal cosa, voy a concluir lo que sea en los ejercicios. Eso lo vamos a practicar, pero es importante que tengan en cuenta esto que les voy a mencionar. Bueno, la primera, ambos son fenómenos de frontera. ¿Qué quiere decir eso? Que esas dos interacciones de energía se identifican porque se nota que atraviesan el límite del sistema. Fíjense que les he hablado de calor y de trabajo porque estamos hablando de sistemas cerrados o simplemente sistemas. Cuando hablemos de volúmenes de control
ahí les hablaré de la interacción de energía como la transferencia de masa, el tercer mecanismo de transferencia de energía que les mencioné. Vale. Son fenómenos asociados a procesos y no a estados termodinámicos. Esto es súper importante. Se los repito, no existe calor y no existe trabajo en un estado termodinámico. Existe calor y trabajo desde un estado termodinámico a otro. Mientras haya dinamismo, mientras haya movimiento, mientras haya variación, existe calor o trabajo o calor y trabajo. Pueden existir los dos al mismo tiempo. Entonces, eso es bien importante que lo tengan en cuenta. Como son fenómenos asociados a procesos y no a estados termodinámicos, pues entonces no se puede decir que el calor o el calor y el trabajo sean propiedades termodinámicas. No son propiedades termodinámicas. Oído con eso, entiéndanlo y métalo en todo su corazón y su conocimiento. ¿Qué ocurre? Como no son propiedades termodinámicas, entonces en lenguaje matemático se tratan o se opera con ellos a través de las diferenciales inexactas. Lo que quiere decir entonces que tanto el calor como el trabajo dependen de la trayectoria del proceso. ¿Ok? Cuarto, con el objeto de plantear las ecuaciones sin ambigüedad, es preciso establecer un criterio de signos para ambas transferencias energéticas. Se las recuerdo. Calor que entra es positivo, calor que sale es negativo, y al revés, trabajo que entra es negativo y trabajo que sale es positivo. ¿Ok? Ojo con esto que es súper importante. Me voy a despedir con una frase de este magnífico físico que cambió a la Tierra con sus conclusiones y con sus estudios. Fíjense lo que dijo este señor. Nunca considere el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. No desperdicien la posibilidad de saber cada día algo, porque eso, adentrarse en el mundo maravilloso e infinito del saber los va a hacer mejores profesionales y mejores personas. Bien, es todo. Si les ha gustado, denle like, compártanlo, activen las notificaciones y suscríbanse. Muchas gracias. Continuamos.